Bien, ahora para este ejemplo nosotros tenemos un capacitor de capacitancia C1 que vale 8 microfaradios y que lo conectamos a una fuente de diferencia de potencial V0 de 120 voltios que no aparece en la figura. Entonces nos dice el problema que inicialmente este interruptor se encuentra abierto y que una vez el capacitor C1 se ha cargado, se desconecta la fuente de la diferencia de potencial. Entonces lo primero que nos pregunta el problema es cuál es la carga Q0 en C1 si se deja abierto el interruptor S. Bien, entonces para poder calcular esa parte A del problema, nosotros vamos a tener que Q0 va a ser igual a la capacitancia 1 por el voltaje o la diferencia de potencial inicial. Entonces esto sería 8 microfaradios multiplicado por 120 voltios, que me da igual a 960 microcoulomb. Ahora, para la parte B de ese problema, me están preguntando cuál sería la energía almacenada en C1 si ese interruptor S se deja abierto. Entonces, esa energía inicial sería la energía potencial, que sería igual a 1/2 de la carga inicial multiplicada por el voltaje inicial. Así que cuando reemplazamos, aquí me queda que esto es 1/2 por 960 por 10 a la menos 6 coulomb por 120 voltios. Y esto me da igual a 0.058 joules. Ahora, en la parte C nos dice que inicialmente el capacitor de capacitancia C2 es de 4 microfaradios, se encuentra sin carga y que después de cerrar el interruptor S tenemos que calcular cuál es la diferencia de potencial a través de cada capacitor y cuál es la carga en cada uno de ellos. Bien, entonces, para calcular esa parte C, nosotros tenemos que por conservación de carga, la carga Q0 inicial va a ser igual a la carga 1 más la carga 2, donde estas cargas que tenemos aquí son las cargas finales de los capacitores. Y esas cargas finales van a estar definidas como Q1 igual a la capacitancia 1 por el voltaje y Q2 va a ser igual a la capacitancia 2 por el voltaje. ¿Y por qué podemos decir esto? Porque debemos recordar que cuando se cierra este interruptor que tenemos aquí, entonces el voltaje que va a tener el capacitor C1 va a ser igual al voltaje que tiene el capacitor C2 porque ellos quedarían conectados en paralelo. Entonces, ¿qué nos quedaría? Que Q0 es igual a C1 por V más C2 por V. Así que esto sería igual a V por C1 más C2. Por lo tanto, V sería igual a Q0 dividido entre la capacitancia 1 más la capacitancia 2. Entonces, cuando yo reemplazo estos valores, aquí me va a quedar que esto es 960 por 10 a la menos 6 coulomb dividido entre 8 por 10 a la menos 6 faradios más 4 por 10 a la menos 6 faradios. Y esto es igual a 80 voltios. Entonces, ¿cómo determinamos la
carga en cada uno de los capacitores. Yo ahora tendría que reemplazar ese valor V en esta ecuación. Por lo tanto, aquí me va a quedar que esto es 8 por 10 a la menos 6 faradios multiplicado por 80 voltios. Y esto me queda 640 microcoulomb. Y la carga 2 sería igual a C2 por V, o sea que esto es 4 por 10 a la menos 6 faradios multiplicado por 80 voltios, que sería igual a 320 microcoulomb. Y finalmente, el problema nos pide determinar la energía total del sistema después de cerrar el interruptor S. Entonces, ¿cómo determinamos la energía final? Esto sería igual a 1/2 por la carga 1 por el voltaje más 1/2 por la carga 2 por el voltaje. O sea que esto es 1/2 por 640 por 10 a la menos 6 por 80 más 1/2 por 320 por 10 a la menos 6 por 80. Así que mi energía final sería 0.038 joules.